están diciendo que no vale el domingo, que el sábado es inviolable por voluntad del Señor. No saben que en la Biblia hay dos leyes y alianzas. Para nosotros lo que vale es el Nuevo Testamento. Hermanos, tengan todos muy buenas tardes. Ya estamos en nuestro cursillo. A comenzar nuevamente nuestro cursillo. Soy católico. Este librito que seguimos meditando, por gracia de Dios lo tenemos. El Padre Amatuli tuvo la gracia de poder dejarnos este material, este ABC de nuestra fe, este silabario para todos aquellos que queremos conocer la fe de nosotros los católicos. Y hoy nos vamos a centrar en un tema, especialmente como decía el canto, vamos a ver un tema bien controversial para muchos grupos, para algunos grupos que tratan de guardar la ley del sábado o la ley del Antiguo Testamento. Y por eso el tema hoy se va a llamar sábado o domingo, así en interrogante, ¿es sábado o es domingo? ¿Verdad? Entonces, vamos a dar la lectura de la palabra de Dios del texto de Éxodo, capítulo 20, en el versículo 8 hasta el 9. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Palabra del Señor. Gloria, te alabamos, Señor. Perdón. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema en la fe es que este texto está tomado del Decálogo, o sea, de los 10 mandamientos. Y por lo tanto, para muchos hermanos se vuelve obligación tener que cumplirlo, porque es palabra de Dios y se encuentra en los 10 mandamientos. Y esos mandamientos también a nosotros nos los han enseñado en la catequesis. Pero de una forma diferente, ¿verdad? Entonces, cuando ellos lo leen textualmente, dicen que nosotros, o sea, los católicos, que la Iglesia Católica ha cambiado las leyes de la Biblia. Ya cambió el día sábado por el día domingo, cuando la misma Biblia está diciendo acuérdate del día sábado para santificarlo, y por eso nosotros, dice, lo santificamos. Lo que muchas veces no han entendido los hermanos es que nosotros vivimos que en la Biblia se encuentran 2 alianzas. Por eso tenemos en la Biblia el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Todos los cristianos, todos los católicos y todos los que se consideren cristianos deberíamos de guardar el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento, sí es cierto, se guardaba el día sábado o el séptimo día. Pero ¿por qué se guardaba el séptimo día? Esa pregunta se la debía de hacer usted. Para poder recordar la obra de la creación. Vamos a ver. ¿Por qué se guardaba el día sábado o el séptimo día? Para recordar la obra de la creación. Y sábado o sabbat quiere decir día de reposo. Entonces, a eso se refería en los 10 mandamientos, en el capítulo 20, en el versículo 8. Pero nosotros no vivimos bajo la alianza antigua, vivimos por la alianza nueva, por la alianza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiere decir que nosotros no recordamos la obra de la creación, los católicos, los cristianos, sino que recordamos la obra de la salvación. Hay que saber distinguir la obra de la salvación. Eso es lo que nosotros guardamos, nosotros el día domingo. Y hermano, ¿y dónde dice eso? Bueno,
los cristianos de aquel tiempo nos enseñaron a vivir y a guardar el domingo, porque ese día fue el día que resucitó el Señor. Si miramos San Juan 20, 19, vamos a encontrar el texto que dice: ese mismo día, el primer después del sábado, los discípulos estaban reunidos en la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Oigan bien, los discípulos del Señor, o sea, los que andaban con el Señor, se reunían el día después del sábado, el primer día después del sábado. Eso quiere decir para nosotros domingo, o como dice la iglesia en latín, dies Domini, día del Señor. Eso. Y Jesús, ¿qué les dijo a los discípulos? Ellos se reunían y le dice: por miedo a los judíos. Llegó Jesús y se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ya cuando Jesús dice la paz esté con ustedes, está aprobando que ese día es importante, porque para el pueblo judío era importante guardar el sábado y podían sentirse culpables de no estar reunidos el día sábado. Pero Jesús, cuando los encuentra reunidos el primer día, les dice: la paz esté con ustedes. Jesús aprueba que los discípulos se reúnan el primer día de la semana, después del sábado, porque vamos a empezar a celebrar la obra de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo quitó Constantino allá, porque el día domingo fue inventado por Constantino. No, vamos a ver. Vamos al versículo 26. Miren lo que dice la Biblia. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez reunidos en casa. 8 días después, ya el apóstol, 5 capítulos más adelante, 5 versículos más adelante, va a rectificar que los domingos era el día en que los discípulos del Señor se tenían que reunir. Por eso, la carta a los Colosenses, ya el apóstol Pablo va a predicar y va a decir, especialmente en el versículo 16, Colosenses 2:16, va a decir: por lo tanto, que nadie los venga a criticar porque comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Que nadie los venga a criticar, porque unos que no tienen que comer carne de cochino, que otros porque no deben de comer tal cosa, que otros porque no guardan los días de luna. No, dice el apóstol Pablo, que nadie los venga a criticar por lo que ustedes hacen, ni siquiera porque ustedes no guardan el día sábado. Por eso los cristianos debemos de estar seguros lo que nosotros estamos haciendo y diciendo en este tema. Miren qué controversial. Si Jesús hubiera querido que nosotros guardáramos el día sábado, el mismo Jesús lo hubiera guardado. Lo hubiera guardado. Pero miren por qué no querían a Jesús. San Juan 5:18. Dice la palabra de Dios: y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Palabra del Señor. O sea, hermanos, a Jesús no lo querían porque no guardaba el día sábado. Por 2 puntos lo querían matar. 1, porque no guardaba el día sábado. Y 2, porque se hacía llamar Hijo de Dios. Díganme, ¿en qué mintió Jesús? ¿En qué mintió Jesús? En nada.
Por eso los cristianos, los que nos consideramos cristianos, debemos de estar seguros de guardar el día domingo tal y como sea. Por eso nosotros el domingo tenemos la misa. Y ese es nuestro día de reposo, el domingo. Cuando nosotros estemos con ustedes, en nuestras charlas, en nuestros temas, ustedes pueden preguntar más. Y entonces vamos a avanzar un poquito más en los temas, ¿verdad? Vamos a avanzar otro. Nada que mire que aquí dice Hebreos 4:19, dice tal cosa. Sí, pero lean bien la Biblia. Sí, pero mire que aquí Jesús dice que allá en Lucas 4, del 16 en adelante, Jesús dice que llegó a la sinagoga el día sábado. Sí, pero Jesús, acordémonos, Jesús pertenecía al Antiguo Testamento y Jesús era judío. Tenía obligación de acudir el día sábado a la sinagoga. Pero Jesús mismo nos enseñó a nosotros, a partir de Jesús para acá, que ya no teníamos que guardar el día sábado. Y más adelante podemos explicar otros textos como Gálatas 4:21, Romanos 7:8 o algo así, para poder ir avanzando más con esto del día, si es sábado o es domingo, el que nosotros debemos de estar guardando. Aparte de eso, cuando usted se va a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, en el versículo 7, va a encontrar que dice: el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. Esa es la que nosotros le llamamos la misa de Troade. Estábamos reunidos para la fracción del pan, para la misa que nosotros le vamos a llamar. Claro, el gran problema es que muchos católicos no estamos formados. Y cuando decimos, hermano, ¿y qué significa misa? Misa viene de la palabra missio, palabra latina, que quiere decir misión, donde somos enviados como cristianos a cumplir la obra redentora de Cristo. Entonces, Hechos 20 y Corintios 16:2 nos va a venir a recordar, cada domingo, reúnan lo que ustedes puedan dar y no permitan que yo vaya a traerla, sino que por ustedes mismos pidan la ofrenda, pidan la colecta para los santos de Jerusalén. Entonces, el mismo apóstol San Pablo está predicando sobre que nosotros debemos de reunirnos el día domingo. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? La misa, la colecta, el día del Señor. Sí, pero mira, hermano, en la Biblia no aparece que se llamaba domingo. Ay, bueno, entonces nos podíamos ir a Apocalipsis 1:10. Vámonos a Apocalipsis 1:10. Y vamos a encontrar en la palabra de Dios, en Apocalipsis 1:10, dice: se apoderó de mí el Espíritu. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor. ¿Y qué día se reunían los discípulos? ¿Acaso no era el primer día de la semana? ¿Acaso no se llamaba domingo? ¿Y ustedes saben qué quiere decir domingo? Quiere decir domingo, día del Señor. O en latín, dies Domini. Eso lo dejó plasmado en la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan. Y nosotros debemos de escudriñar un poquito más las escrituras para poder salir adelante con este tema. Y este es el caballito de batalla. Este texto es donde los protestantes, que le voy a dar, es donde ellos se montan para poder decir que también los apóstoles se reunían el día sábado. Y dicen, léame Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículo 2. Dice, Pablo según su costumbre, oigan, Pablo, dicen ellos, según su costumbre, fue a visitarlos por 3 sábados, discutió con ellos
basándose en las escrituras. Vio, el apóstol Pablo iba a la sinagoga el día sábado. Y por eso nosotros también, si los apóstoles nos enseñaron, dicen ellos, nosotros debemos de ir también. Sí, eso dice el versículo 2, pero antes debe de leer el 1. ¿A qué iba el apóstol Pablo? Y dice así: Pablo y Silas atravesaron a Antípolis y a Polonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. ¿Quiénes eran? No eran que Pablo iba a reunirse con los cristianos, iba a reunirse con los judíos. Y San Pablo no lo hacía para ir a convivir con su culto, sino que dice la Biblia claramente que por 3 sábados discutió con Biblia en mano. Así como usted va a ser de aquí en adelante, con Biblia en mano, va a poder discutir los temas cuando usted empiece a memorizar la palabra de Dios y a vivirla. Entonces, hermanos, yo les invito a que sigamos profundizando. Claro que no es fácil, pero cuando estemos en sus temas, en sus comunidades, ustedes nos pueden decir: hermanos, explíquenos un poquito más esto. Claro que para eso tienen que visitar la página, tienen que suscribirse para estar más al contacto con nosotros. Y vamos a memorizar una cita bíblica para dejarla siempre de tarea. Hay más, pero el tiempo para poder decir el tema es corto. Pero por lo menos, si usted guardara el día sábado, por lo menos, Éxodo 35:3, usted no tendría que prender fuego, porque era pecado prender fuego el día sábado. Jeremías 17:21, usted no podía llevar carga el día sábado. Nehemías 10:32, usted no podía comprar ni podía vender el día sábado. Vamos a ver. Números 15:32, usted no podía recoger leña el día sábado. Número 28:9, no podía ofrecer culto a Dios el día sábado, ni ofrecer sacrificios. Y Éxodo 31:14, no podía matar a ningún que violara la ley. Tenía que matar a los que no cumplían con la ley del sábado. Imagínense qué tremendo. Hoy pregúntese a alguien que cumple el día sábado si cumple verdaderamente el día sábado. Claro que no. Entonces, dejamos la cita bíblica de memoria. Hechos 27. Esa vamos a aprendernos. El día primero de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. Hechos 27. Nuevamente, el día primero de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. Hechos 27. Nuevamente, el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. Hechos 27. Hermanos y hermanas, hay textos que contestar también allí, preguntas. Te invito a que compres tu librito y que también vayas contestando para que podamos tener avance en la fe de nosotros los católicos. Amén. Vamos a ir terminando en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El domingo, el Señor resucitó. El domingo, es el día del Señor. El domingo.